El título de la editorial de hoy es Con bastantes cosas claras y varios quilombos también. Acá en La Pampa, nuestro hospital de mayor complejidad es el René Favaloro, un hospital modelo que nos ha permitido dar un salto de calidad porque tiene un nivel de altísima complejidad y a su vez de prestacional que nos ha permitido eliminar la derivación hacia Buenos Aires, que no solo genera mayor gasto, sino también un desarraigo familiar que agrava cualquier cuadro que deba ser atendido. Las operaciones cardiovasculares se hacen en el René Favaloro, trayendo al especialista desde los grandes centros, porque tenemos nuestro equipo aquí. Y un profesional full time, con guardias, está cobrando en La Pampa cerca de los 5 millones de pesos. Eso le manifestó el gobernador Sergio Sirioto al periodista que, desde un medio porteño, quedaba asombrado del nivel de importancia que le presta a la salud el gobierno de La Pampa en el marco de la situación inédita y bestial que el gobierno nacional genera en torno al Hospital Garrahan, símbolo de lo estatal que funciona como centro de atención pediátrica, cuya excelencia se remite en niños y adolescentes de todo el país. Una bestialidad puesta de manifiesto no solo por el presidente Javier Milei, que dio asco republicando y difundiendo el ataque del ejército de los trolls militantes ultraderechistas contra un niño autista en el marco del reclamo que familiares y organizaciones defensoras de derechos de personas con discapacidades sostienen contra el ajuste sobre el sector. Además, Milei, de ubicar al niño y su familia en el lado del mal. Pero no solo es Milei, sino también sus bárbaros funcionarios, como ese que se permitió preguntar si acaso tener un hijo con discapacidad no es un problema individual que el Estado no tiene por qué atender. Todo eso, sumado a la naturalizada represión de cada miércoles, a ese puñado de jubilados y jubiladas, junto a militantes varios, como los curas de Opción por los Pobres, siempre gaseados a mansalva, y que dejó entre la vida y la muerte a Pablo Grillo, que, según dicen, hoy fue dado de alta. Esa es una buena. El jueves pasado hubo movilizaciones de docentes, de científicos, de estudiantes, de médicos, porque cada vez ganan menos y viven peor. Obviamente Milei no le da bola a nadie y en ninguna circunstancia. Y ante cualquier posibilidad de mejora para esos sectores, jubilados o universitarios por caso, amenaza con que vetará cualquier ley que eso disponga, en caso, claro, de que no pudiera contar en el Congreso con sus arrastrados colaboracionistas, sean macristas, radicales con peluca o peronistas entregados a dudosas prebendas. Con el gorilogopolio mediático a su favor, también el Partido Judicial hizo su jugada pro-libertaria. Fue vergonzoso lo del Consejo de la Magistratura archivando el caso del agua escondido. ¿Te acordás? Aquellos chats que se conocieron y donde estaban metidos todos, toda la mafia. Jueces federales de Comodoro Pro, funcionarios porteños, con el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, que también tiene conexión con la causa del atentado a Cristina, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín, todos acordando sobre cómo evitar la difusión de un viaje en el avión del empresario inglés Lewis, que es uno de los nuevos amos y señores de la Patagonia Argentina, a su residencia en la provincia de Río Negro. Uno de los votos clave para archivar el caso fue el del senador radical correntino Eduardo Bichi, quien ya había prestado su servicio para voltear la comisión investigadora por la criptoestafa presidencial. Aunque en lo de la Libra estafa, la moneda virtual que difundió el presidente Milei vía redes sociales, tuvo una repentina alza en su cotización y luego un derrumbe igual de pronunciado, dejando una gran cantidad de damnificados. En lo de la Libra estafa,
parece que la pareja de hermanísimos presidenciales no la podrán llevar tan de arriba. El fiscal Eduardo Tayano ordenó más medidas de prueba para investigar las comunicaciones de los implicados. Pidió a las compañías de servicios móviles que informen cuáles son los números cuya titularidad esté o haya estado a nombre de Milei, de su hermana Karina y de las figuras locales asociadas al lanzamiento del activo digital, Mauricio Novelli, Manuel Terrones y Sergio Morales. Nadie podrá ser tildado de desconfiado si dudara de la consistencia en el andar del fiscal ante la flagrancia del presidente y los demás. Pero guarda, es la justicia de Estados Unidos, a partir de un pedido de los abogados que llevan la causa federal en Nueva York, la que ordenó congelar el dinero de Libra y la cifra llega hasta 280 millones de dólares. Y hay dudas sobre el paradero de Hayden Davis, el yanqui responsable del lanzamiento de la criptolibra que, por lo menos en enero, estuvo reunido con Milei. Si la impunidad encontrara su límite, ¿alcanzará con que la Corte Suprema haya dejado firme la condena por lavado contra Lázaro Báez para relegar las andanzas de los fugadores seriales que ejercen de ministros libertaristas y seguir tapando lo que merecería ser tapa de diarios y portales? Desesperado por dar señales de fortaleza de recursos en cuanto a su posesión de dólares para afrontar compromisos acordados, el gobierno de Milei puso a disposición de fondos de inversión extranjeros un bono mediante el cual estos fondos le dejan dólares y el Tesoro Nacional les entregará pesos al valor oficial del tipo de cambio. Una barrabasada. Fíjate, para que los fondos de inversión se avengan a eso, el Tesoro Nacional les asegura que esos pesos crecerán a una tasa superior a la depreciación del dólar. O sea que es el famoso carry trade, pero hecho por inversionistas extranjeros que no pasan por el mercado único de cambio, sino con un instrumento del Tesoro Nacional. La tasa de interés en pesos tiene que ser lo suficientemente alta como para que, si en el 2027 tuvieran temor de que ganara el peronismo, puedan ir al Tesoro Nacional con esos bonos y éste le dará la plata que corresponde hasta ese momento, en mayo del 2027. O sea, que suscribieron en mayo del 2025 y en 2 años, con una tasa de interés anual del 30%, si puso 100, se llevará 130 en un año, y en el segundo año se llevará el 30% de 130. Se llevarán más de 160. O sea que los inversionistas se van a llevar en 2 años más de 60 pesos de interés por cada 100 pesos que pusieron. Una fortuna que será aún mayor porque hay un compromiso ante el Fondo Monetario Internacional de que así como la banda superior de flotación del precio del dólar debe subir todos los meses 1 punto por lo menos, la banda inferior debe bajar 1 punto. O sea que en 24 meses la banda inferior de cotización del dólar deberá bajar más del 24%. Y en el 2027 el precio del dólar tendría que estar como mínimo debajo de 760 pesos. Ponele que baja a 800 pesos. Los tipos, inversores extranjeros, que los vendieron a 1.100 pesos a cada dólar, en el 2027, con aquella fortuna ganada por la tasa de interés, podrán comprarlos a 800 pesos. Impresionante. Además de que generó una conmoción en el mercado, donde todos salieron a desprenderse de los otros bonos que están en circulación. Y naturalmente, a esa ganancia que tendrán esos fondos de inversión extranjera, que es impresionante, la garantizará Milei con los recortes impiadosos de su motosierra sobre los recursos nacionales. Es que la desesperación es muy grande, al punto que el presidente publicó una pavada mayúscula en Infobae. Reconoció que
hay déficit externo, pero que este no trae dificultades porque está financiado. ¡Qué gauchito! Se jacta de tener superávit primario, pero cuando tiene que pagar los intereses de la deuda, tiene déficit. Claro, en las cuentas no se ve, porque no paga los intereses, los acumula. Es como si uno en su casa acumula las boletas de las tarifas, de los servicios, y no las paga. Entonces dice, mirá cuánta plata que tengo, pero ¿cuántos bimestres puede aguantar sin pagar la luz? Hasta que vienen y te la cortan. Uno podrá decir, bueno, que la corten, pero yo mientras tanto la tuve. ¿Hasta cuánto aguantará el gobierno libertario sin que vengan a llevarse los dólares del Tesoro Nacional? Se la juega a aguantar hasta las elecciones. La última encuesta de la consultora internacional brasileña Atlas Intel, en conjunto con la agencia Bloomberg, revela que con 50 puntos, Milei es el líder mejor valorado del país. Pero el 65% de los argentinos cree que la situación económica es mala. La imagen negativa del gobierno supera a la positiva. El 55% está preocupado por el costo de vida. El 41% teme perder su trabajo. El 74% tiene una percepción negativa del mercado laboral. El 56% considera mala la situación económica de su familia. El 41% cree que empeorará la economía y el 53% observa negativamente el último préstamo del FMI. Entonces, Milei, ¿llegará a las elecciones? ¿O el daño ya está hecho? El gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no atendió razones y desdobló las elecciones. La Argentina es federal y celebrar elecciones separadas de la suerte que corre el país en su conjunto es de lo menos peronista que hay. Le quepa el sayo a quien le quepa. Kicillof, decíamos, no atendió razones y desdobló las elecciones, forzando así la no nacionalización de los comicios legislativos provinciales, suponiendo que se plebiscitaría su gestión y no la de Milei, y que la Libertad Avanza y el PRO no irían juntos. Lo acontecido en las elecciones de concejales en la ciudad de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza las nacionalizó y Milei ganó, desnudaron su error. Ahora el cuadro es preocupante para el peronismo en su conjunto. Las provinciales bonaerenses serán en septiembre y las legislativas nacionales en octubre. Es de perogrullo señalar que la gente vota a ganador y que el que triunfe en las bonaerenses proyectará ese resultado a octubre para todo el país. Y las posibilidades de victoria del peronismo quedaron muy acotadas. La derecha irá unificada y todavía falta que se le sumen los radicales. Los que dicen saber sostienen que en la cuarta sección electoral, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Carlos Casares, Chivilcoy, todas pegadas a la Pampa, están los ojeros. La segunda circunscripción, que es el noreste, Pergamino y toda esa zona, está bajo el agua. Y la quinta sección electoral, Tandil, Villa Gesell, toda la costa, ya se pasó a la Libertad Avanza. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Ella, la incomprendida cuando se la acusaba de boicotear a Kicillof cuando se oponía al desdoblamiento electoral. Por el contrario, lejos de dejar que el gobernador de Buenos Aires se haga cargo de potenciales sendas derrotas y quede out para el 2027, Cristina Kirchner asumió la responsabilidad de no dejar que el peronismo pierda e ir por los más de 5 millones de votos que tiene la tercera sección electoral, Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Matanza, entre otros, y priorizando eso, se postuló a diputada provincial. Rápidamente, trolls y periodistas afines a ellos
sentenciaron que de la presidenta del 54% a una candidatura a diputada provincial hay un largo y pronunciado camino descendente. Pasaría de papa a monaguillo, festejan. Cristina no es Guaider, ni Pichetto, ni Camau, ni Jalil, ni Yaldo, ni Schiaretti, ni Juez, ni tantos otros. Ella es militante, como el Che, como Walsh, Oesterheld y sus hijas, John William Cook, Jauretche, los 30.000 desaparecidos, madres y abuelas, que nunca fueron candidatos a nada. El accionar de Cristina nunca es individual, siempre es de conjunto, subordinando sus aspiraciones al proyecto. Para ella, el cursus honorum de los romanos no aplica. Es la heroína colectiva que entendió y entiende que nadie se salva solo. Lo que hoy conmueve en la serie El Eternauta. Las elecciones que se vienen serán claves. Claramente el gobierno de Milei va a fondo, censurando el derecho de huelga. Por hoy vale la cautelar que avaló la jueza Moira Fullana, pero ¿y si se pierde? Ni qué hablar de los recursos del Banco Central que se van dilapidando día a día para tratar de mantener un valor ficticio de la moneda. La destrucción sistemática de la industria, de las pymes. Algo grosísimo, porque no es que el gobierno tenga una política errática y por eso se le caen las pymes. Su política es contra las pymes, contra los trabajadores. Y vienen por la Pampa. Se supo, durante la gestión Milei, que es la segunda provincia que más perdió en fondos de coparticipación. Un 13,2%. Apenas por debajo de Santa Fe, que perdió un 13,4%. Con esos recortes, más de un mes de sueldo en 4 meses, perdió la localidad de Alta Italia. Un 11,6% de la coparticipación pierden nuestros municipios, que con los cambios dispuestos en el pago de anticipo de ganancias, en solo 20 días vieron disminuir en 848 millones sus ingresos semanales. Así, es imposible planificar, se lamenta Silioto, entendiendo los reclamos de intendentes por asistencia a semanas de tener que pagar los aguinaldos. En obras públicas no hay un plan, solo ajuste, con 183 contratos de los 2.400 que había, y ninguno para La Pampa, donde la Ruta Nacional 35 lleva 3 meses cortada, pasando Jacinto Arauz, desde las inundaciones en Bahía Blanca. Eso sí, para solaz de las empresas concesionarias, pretende Milei instalar en Lonquimay una cabina donde van a tener que pagar peaje los que transiten por las rutas nacionales dentro de la provincia y sin ninguna mejora. Por otro lado, a la reunión en la que el gobierno nacional despejó de dudas a las provincias sobre el proyecto Dólares en el Colchón, pidiéndoles que se adhieran, advirtiéndoles que si no lo hacen podrían cortarles la información fiscal, a La Pampa no la invitaron, ratificando su discriminación y desprecio, según nuestro ministro de Gobierno. Pese a todo eso, lo más destacado es que el resultado financiero del ejercicio fiscal 2024 muestra un superávit del 1,22%, unos 15.200 millones de pesos. Insisto, pese a toda la salvajada mileísta contra nuestra provincia, y sin hacer un solo recorte ni despedir a un solo empleado, consolidando así uno de los principales e históricos atributos que muestra La Pampa en la administración de las finanzas públicas y sin endeudamiento. Hubo superávit sin tener que achicar el Estado, sin tener que meter ninguna motosierra. Y esa es la madre de todas las batallas. Lo dijo el gobernador,
El voto en octubre deberá ser ideológico y no partidario, para hacer una defensa ideológica del país. Será una elección entre modelos, uno de exclusión, que es el que gobierna la Argentina, y uno de inclusión. Y para que haya inclusión, debe haber Estado presente, sin vueltas ni medias tintas. A nivel nacional, se está generando un proceso de desarticulación del Estado a partir del Ministerio de Modernización, donde están quedando miles de trabajadores en la calle, que es la propia base electoral del peronismo. La política de Milei es contra el Estado, y no debemos compartir para nada la idea de que hay que dejar de hablar de un Estado presente. La verdad, no creo que haya sido muy clara Cristina Kirchner cuando dijo que hay un grupo de trabajo que está delineando un proyecto nacional. Y en verdad, pareciera que se trataría no de una discusión política, sino de un espacio aparentemente técnico. Pero Cristina habla de que hay que modernizar las relaciones del trabajo y analizar esta nueva etapa del capitalismo. Pero la urgencia indica que habría que hacer acta e inventario de lo que está llevando adelante el capitalismo y traducirlo a los parámetros ideológicos originales del peronismo, que están en la Constitución del 49, en el Manual de Conducción Política de Perón e incluso en las gestiones de Néstor y Cristina. Hay un montón de cosas que están claramente estudiadas, que diferencia lo nacional y popular de ellos, los libertarios, el poder real, que vienen por todo y no por un rediseño de las relaciones laborales. Hoy hay reunión de gobernadores en el CFI. Puede ser que las provincias tomen la decisión de hacer valer la autonomía que el federalismo plantea en la Constitución y así discutirle poder a este presidente. Pero siempre defendiendo al Estado, donde no sobra nadie, porque cuando se necesita de un médico, hace falta los administrativos. Cuando se necesitan de docentes, hacen falta los administrativos. Para pagarle el salario a los estatales, para que vayan y consuman para generar riqueza y fuentes de trabajo, hacen falta los administrativos. Basta de tener que justificar por qué no se achica el Estado, de tener que decir seguramente tendremos que mejorarlo. Más en una provincia de baja densidad poblacional, donde las grandes empresas no harían negocio. Hay demasiados servicios de los que debe hacerse cargo el Estado. Entonces, cierren todas las cuentas que quieran cerrar, pero con los laburantes adentro. Y mientras tanto, en la gran ciudad, el intendente Luciano Di Napoli no deja de rodar cuesta abajo después del intento de copamiento del partido. Lo denunciaron penalmente por abuso de autoridad al esquivar los canales institucionales que establece la ley, ya que no pasaron por el Consejo Deliberante las fotomultas ni la RTO. El Juzgado Federal inició una investigación que involucra a la municipalidad porque habría recibido tachas refractarias donadas por Vialidad Nacional en lo que sería malversación de caudales públicos. La justicia falló a favor de uno de los tantos laburantes que son removidos de sus lugares de trabajo y tendrá que reinstalarlo en el EMSU, de donde lo habían rajado. Y un reconocido meteorólogo, Jeremías Baraldi, advirtió sobre la falta de planificación en Santa Rosa, donde si pasara algo similar a lo de Bahía, estaríamos complicados, dijo. ¿Y qué pasa con el Carrefour? Ni sus concejales lo sabían. En realidad el presidente del bloque lo sabría, es amigo. Pero semejante anuncio disparó quilombos por todos lados. Se tiene que resolver esta semana porque los supermercadistas amenazaron con rajarse. Los negocios de cercanía, las despensas, los supermercados más chicos dicen que los partiría al medio. La OPO no dio quórum para tratar la excepción al Código Urbanista en forma urgente, pero pareciera que será inevitable. La Agrícola ya alquiló el lugar y entonces también apura. Los Di Napolis Friends de la Cámara de Comercio esta vez no lo bancan. Rodrigo Giannoni sí,
pero después no estuvo para defender la iniciativa en el Consejo. Los arquitectos dicen que no es el lugar adecuado. Un verdadero despelote. El título de la editorial de hoy es Con bastantes cosas claras y varios quilombos también. Mi nombre, Javier Alejandro Urban. Vamos, válido en la República Argentina. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Periodismo a diario y la mejor música del mundo. Incredible Data, un programa de rock. Martes y jueves a las 18 por vorterixsantarosa.com. A las 7:15 de la tarde en Santa Rosa la temperatura es de 9 grados 2 décimas, 71% es la humedad, viento del oeste a 2 kilómetros por hora y el placer de recibir, de que nos dé parte de su tiempo a Alfredo Intronati. Él es el responsable del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de La Pampa y como tal uno imagina que llevando adelante una gestión muy dificultosa porque cualquier otro ministro ha tenido, tenga el presidente el color político que tuviera, relación con el gobierno nacional y asistencia de parte del gobierno nacional en lo que corresponde a su parte para llevar las obras públicas en la provincia de La Pampa. Tenemos a este presidente que ha decidido no darle bola a la obra pública en todo el país. Y eso es un problema serio. ¿Verdad, Freddy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes y la verdad un gusto. La tercera vez ya en estos casi 10 meses que llevo como ministro de Obras Públicas que participo en tu programa. Así que agradecido por la invitación y permitirnos, a nosotros siempre hablamos de lo mismo, de sociabilizar un poco la gestión que estamos llevando adelante y bueno, y llegar a la audiencia y transmitir todo lo que venimos trabajando en el Ministerio, que no es poco, aunque son tiempos difíciles, desde el Ministerio se está trabajando muchísimo. Gracias a un compromiso que tenemos del Estado provincial, donde la obra pública la tenemos como bandera, es política de Estado. La obra pública, después del 10 de diciembre del 2023, con un cambio de gobierno nacional, en la provincia de La Pampa la obra pública no paró. Y está demostrado, no sé, en el día a día, en el recorrer las ciudades, en las distintas localidades de la provincia de La Pampa, siempre hay una obra pública, vivienda, pavimento, obras de saneamiento. La verdad que es importante la inversión que estamos haciendo de la provincia para poder mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Porque es el lema que tenemos de la obra pública, ¿no es cierto? Nosotros queremos que la obra pública mejore la calidad de vida de cada uno de los habitantes en la localidad donde toca una obra pública y genera trabajo, ¿cierto? Que Ni hablar. Seguro, porque el trabajo en la construcción es vital y todo lo que genera además cuando se instalan una obra pública, en derredor de ella el distinto consumo que hay. Pero preocupan cosas que antes, como decía, no deberían preocupar. Por ejemplo, que se haya desentendido el gobierno nacional del mantenimiento de rutas nacionales. No se puede transitar por las rutas nacionales, no solo de la provincia de La Pampa, sino de todo el país. Y eso es muy angustiante y La Pampa no puede meter mano ni siquiera en las rutas en el tramo de ruta que pasan por la provincia de La Pampa, si estas son nacionales. ¿Eso es así, Freddy? Es así. Bueno, como bien vos decías, la situación que atravesamos en la provincia de La Pampa pasa en todo el país. Las rutas nacionales están totalmente abandonadas, pero no solamente en La Pampa, como nos saben decir, la provincia no alineada o la que no dialoga. Nosotros somos una provincia que dialogamos, que hablamos. Lo que si no nos sometemos y no nos ponemos de rodilla ante los pedidos del gobierno nacional. Entonces, esta situación, como bien vos decías, de las rutas nacionales, no es solamente en la provincia de La Pampa, sino que es en todo el territorio nacional. Es preocupante. En estos tiempos estamos viendo la lucha de los empleados de Vialidad Nacional que están reclamando la necesidad de continuar en el mantenimiento y en la conservación para garantizar la transitabilidad en las rutas nacionales. Y bueno, vemos un Estado nacional que su política es totalmente distinta, es desarmar, vaciar las instituciones, en este caso Vialidad Nacional, como órgano rector que garantiza la calidad de la ruta, ¿no es cierto?, para garantizar la transitabilidad, como decíamos nosotros hace un ratito. Es muy importante el tema de las rutas. Es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Por eso nuestro gobernador
a principio de año, ya por enero, le pidió al ministro de Hacienda el pase de 600 kilómetros de rutas nacionales para que la provincia de La Pampa, como bien vos decías, pueda intervenir para mejorar las rutas, ¿no es cierto? Alrededor de 1.479 kilómetros hay de ruta nacional en la provincia de La Pampa y nuestro gobernador le pidió 600 kilómetros de rutas, que son rutas estratégicas para garantizar la transitabilidad de norte a sur y de este a oeste dentro del territorio de la provincia de La Pampa. No hemos tenido respuesta, ahora nos hemos enterado hace poco tiempo de que va a haber una audiencia pública, 11, 12 y 13 en Junín, donde se va a hablar de la concesión de rutas nacionales. Nosotros, empezando a trabajar un poco sobre la propuesta del gobierno nacional, empezamos a ver de que solamente se va a resolver la situación en la ruta número 5, que va desde Catrilón, la provincia de La Pampa, hasta Santa Rosa, y en la 188 en el norte de la provincia. Pero en la provincia de La Pampa no tenemos solamente 2 rutas nacionales. ¿La 35 queda fuera, por ejemplo? Claro, ¿qué pasa con la 35? ¿Qué pasa con la 143? ¿Qué pasa con la 151? Claro. Todas esas rutas quedan hoy, por lo menos porque no nos contestan, no nos dicen nada, a la deriva y sin tener ningún mantenimiento ni conservación por parte de Vialidad Nacional. Insisto, nosotros desde la provincia, la primera defensa que hacemos es en Vialidad Nacional. Nosotros creemos que Vialidad Nacional tiene que ser el organismo que se haga cargo de las rutas. En el caso de que desaparezca, ahí donde aparece el plan B de nuestro gobernador de hacernos cargo de las rutas nacionales. Pero siempre la primera defensa es Vialidad Nacional. Porque esto si no es un sálvese quien pueda. Claro. Porque la provincia de La Pampa es una provincia ordenada que se puede hacer cargo de la ruta 5, pongamos el ejemplo. Pero ¿qué va a pasar después de Catriló? Claro. Dependemos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que continúe mejorando, garantizando la transitabilidad. Entonces, esto no debería ser así. No debería funcionar Vialidad Nacional, porque hoy tiene los recursos específicos para poder hacerlo, para poder funcionar. Eso te iba a preguntar. Todo el mundo, toda la Argentina está contribuyendo para que el gobierno nacional se haga cargo de todas las rutas. ¿Hay impuestos específicos que se recaudan para eso? Cada vez que una persona hace una carga de combustible, está el detalle, ¿lo ven? Hay un impuesto al combustible que va destinado a un fideicomiso que recauda para obras en rutas nacionales. Entonces los fondos están. Lo que está faltando es la decisión política de invertir esos fondos, que son fondos específicos, que tienen un destino específico, que tendrían que ir ahí. Claro. Evidentemente hay un desinterés mayúsculo y me preocupa mucho el sector sur de nuestra provincia, Bernasconi y las otras localidades aledañas, que deben tener a la Ruta 35 muy dañada con el temporal que hubo en Bahía, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hasta ahora es poca la respuesta que se ha dado. Es más, hemos visto los mapas que genera Vialidad Nacional, donde sugiere caminos alternativos utilizando las rutas provinciales, que es un problema. Porque las rutas provinciales no es lo mismo que rutas nacionales. Desde su composición, su estructura, no soporta los pesos que soportan las rutas nacionales. Porque no fueron diseñados para eso, porque estaba la ruta nacional. Estaba la ruta nacional, exactamente. La estructura, el ancho. Entonces, esta situación que hoy está atravesando el desentendimiento del gobierno nacional, en el mantenimiento y en la conservación de rutas nacionales, hacen que los camiones, los autos, utilicen las rutas provinciales, lo cual nos genera un desgaste mucho más acelerado de lo que teníamos previsto nosotros. Entonces, uno cuando va a General Pico desde Santa Rosa, en vez de ir por la 35 para esquivar el sector que va entre Winifred y Castex, utiliza la ruta 7. Va por la 5, toma la ruta 7. Y eso va a generar, y lo que está generando, un desgaste avanzado en lo que es la ruta provincial, que no debería ser así. Claro. Porque la ruta 35 tiene la composición estructural para poder soportar las cargas de camiones, de transportes, livianos y pesados. Y el mismo también sección en cuanto al ancho. En cambio, las rutas provinciales no están preparadas para eso. Entonces es preocupante. Ahora, el gobierno nacional, cuando ustedes acuden, piden reuniones, quieren hablar del tema, los ignora e incluso ha dispuesto, porque eso de que el gobierno nacional no hace más obra pública no es así, porque algunas parece que va a llevar adelante, alrededor de 500, pero ninguna toca la provincia de La Pampa. No. A ver, yo participé el CIMOP la semana pasada, donde es el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas de todas las provincias. No hay obra pública. A ver, cuando ingresó este gobierno, ellos reconocen 2.337 obras,
contratos que había distribuido en todo el territorio nacional. Hoy están por reiniciar algunas obras que llega alrededor de 183 obras. 183. 183 obras. Es lo que está planificado el mapa. Es más, yo tuve la posibilidad de hablar con Giovine, que es el ingeniero que está a cargo de lo que es la cartera de obras públicas a nivel nacional. Sería como el ministro, porque el ministro es Caputo, ¿no es cierto? En este caso, Giovine como secretario de Obras Públicas es la máxima autoridad. Y bueno, y ellos nos plantearon esta posibilidad de reactivar estas 183 obras del gobierno nacional en distintas provincias, pero recién ahora están por reactivar. Y hablar de 183 obras para esta cuantificación que ellos hacen, y sinceramente parece hasta irrisorio, cuando la provincia de La Pampa, el 10 de diciembre del 2023, en este corte tan significativo que tuvimos nosotros, teníamos 59. La provincia de La Pampa, con la cantidad de habitantes que tenemos. Entonces, hablar de 183 obras a nivel nacional, cuando la provincia de La Pampa tenía 59... es irrisorio. Te das cuenta de que no tienen un plan. Lo que quieren es tratar de poder salir lo más airiosos de los compromisos que tenía el Estado Nacional con las distintas provincias. Porque hay que ser claro en esto. A ver, hay una responsabilidad, hay un contrato firmado entre un Estado Nacional y un Estado provincial. Hay que sacar las figuras de Javier Milei, de Alberto Fernández, de Sergio Silioto. A ver, hay responsabilidades de Estado. Seguro. Entonces, esos contratos se tienen que cumplir. En la provincia de La Pampa, por ser una provincia ordenada, que nos permitió a nosotros hacernos cargo y terminar más del 90% de las obras, las fuimos finalizando, pero esto no tiene que quedar ahí. Como dijo nuestro gobernador, esta situación la vamos a judicializar para poder garantizar que los pesos que les corresponden a los pampeanos comprometidos por contrato del gobierno nacional, en esta gestión, en la que viene o en la próxima, va a volver a la provincia de La Pampa porque es lo que corresponde. Y estas obras que ustedes pudieron llevar adelante son las que autorizó la Cámara de Diputados el año pasado, con una ley que le facilita a la provincia de La Pampa destinar fondos propios para hacer estas obras. ¿De qué obras se trataron? ¿De qué cantidad? Y nosotros teníamos 59 obras, de esas 59 habíamos incluido también Procrear y Acueducto, ¿no es cierto? Pero bueno, dependíamos también de la voluntad del gobierno nacional, porque son contratos que fueron celebrados entre el Estado Nacional y las empresas directamente. Claro. No fue como los otros contratos donde la provincia de La Pampa licitó y fue parte. La Nación solamente tenía compromiso de pago. En el otro caso, tanto Procrear como Acueducto, era el contrato directamente entre el Estado Nacional y las empresas. En ese caso, nosotros no pudimos avanzar con la ley de emergencia, pero sí en el resto de las obras, más de 53 obras que estamos terminando, deben quedar alrededor de 6 o 7 obras todavía que están en ejecución, pero el resto las fuimos terminando. Obras importantes, obras que transformaron realidades, obras como Cloaca. A ver, nos vamos a encontrar con Alta Italia, por ejemplo, que era una obra que estaba comprometida por el gobierno nacional, que no tenía cloaca en la localidad, y a partir de la decisión política de Sergio Silioto, por hacerse cargo de la obra y que no quedó abandonada, Alta Italia en poco tiempo va a tener cloaca. Guinifreda lo mismo. A ver, Barón, ampliamos la red de agua potable. La Maruja, Caleufú, son obras que estaban comprometidas por el gobierno nacional y que hoy tendrían que estar abandonadas con las calles deterioradas, zanjas abiertas, reclamos, ¿qué es lo que pasa en la mayor parte del país? Porque, a ver, insisto, la realidad que tenemos en la provincia de La Pampa no pasa en otros lados. Esto que hablamos nosotros del equilibrio fiscal, que la provincia de La Pampa es ordenada, es una realidad que no se vive en todas las provincias. Y esto gracias a los diferentes gobiernos que tuvo del 83 a la fecha, que garantizaron el orden fiscal y que hoy nos permite a nosotros tener esta posibilidad de hacernos cargo de las obras de un gobierno nacional ausente. Y más allá de estas obras del gobierno nacional ausente, el gobierno de La Pampa sigue generando obras desde la administración que encabezás vos en este área, para toda la provincia también, porque acá vemos calles en la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, que se están haciendo y forman parte de un plan de renovación que sostiene el gobierno provincial, no el municipio. Exactamente. Bueno, como es en Santa Rosa, como es en Toay, como es en General Pico, está presente el Estado provincial. Y como lo dijo el gobernador y nos inculca a nosotros, hay pampeanos y pampeanas, no hay partidos políticos, ni pueblos grandes ni pueblos chicos, como también lo supo decir otro gobernador, que fue Carlos Berna. Nosotros en la provincia de La Pampa, como ministro de Obras Públicas, venimos trabajando para cada uno de los habitantes. Y en el caso de Santa Rosa, bueno, tiene la particularidad que nos hicimos cargo de todo lo que es la transformación de Santa Rosa en cuanto a las obras de saneamiento. Santa Rosa todavía está en emergencia sanitaria.
Claro. Y estamos trabajando, y seguimos apostando, y vamos a seguir haciendo obras en la ciudad capital, como en General Pico, como en Toay, en las distintas localidades, porque tiene que estar el Estado presente. Hay cosas que ellos pretenden de que se resuelva a través de los privados, donde nosotros no estamos en contra del privado, pero creemos que hay situaciones que no las puede resolver el contribuyente con un impuesto. Tiene que estar el Estado y resolviendo los problemas de fondo, como es el caso de Santa Rosa, de salir de la emergencia sanitaria. Y lo estamos haciendo. Hemos hecho muchísimas cuadras de pavimento, muchísimos kilómetros de cloaca, renovación de las redes de agua, ampliaciones de las redes de agua, planta de cisterna. A ver, estuvimos hablando hace poco con el tema acueducto, un tema tan discutido, claro, que venimos trabajando hace un montón de tiempo, pero a ver, este gobernador, cuando llegó en la gestión, tenía 2 cisternas de 5 millones de litros cada uno. Se hicieron 3 más. De 10 millones se hicieron 15 millones de litros de reserva. Y hoy por hoy se está trabajando en otra obra para poder garantizar el no corte del acueducto. Se está trabajando constantemente, siempre está el Estado provincial presente en cada uno de los municipios. ¿Es lógico que el acueducto se rompa hasta recurrentemente en los últimos tiempos? ¿Por qué? No, pero si vos, a ver, si haces un análisis de la última situación, por ejemplo, en el verano no tuvo grandes cortos. No, porque nos permite esta situación de la cisterna, algunas roturas que fueron surgiendo, tener tiempo para solucionarla. Lo que nos pasó hace aproximadamente 2 semanas fue un hecho aislado que nos generó el corte por 4 días, lo cual, a ver, insisto, no es que nosotros no venimos trabajando para que eso no pase. Estamos en este momento trabajando en una obra que es muy importante, que es en Pichimahuida, en lo cual, en una discusión sana con los diputados, cuando nos preguntan o nos hacen algún planteo, yo los invito a conocer lo que es Pichimahuida, lo que es la obra de la toma, a recorrer los 263 kilómetros de cañería, y que no es que una cañería que vos venís, que la soltás y que toma el agua y que baja solo por gravedad. Hay saltos que tiene que hacer de altura. Bueno, y en este caso estamos trabajando en una obra que es muy importante, que por ahí mucha gente no la conoce, y por ahí nos hacemos cargo nosotros de por ahí no sociabilizar o no mostrar ese tipo de obras, que se están haciendo en el medio de la nada, que son obras que va a cambiar, porque para explicar, por ejemplo, esta obra que estamos haciendo últimamente, que es bajar la presión inicial, que cuando sale el acueducto que toma del río Colorado, tiene que impulsar agua para que llegue hasta Santa Rosa. Exacto. Impulsa 18 kilos, ¿no es cierto? Esos 18 kilos, nosotros lo que estamos haciendo ahora con esta obra, una obra intermedia para bajar a 9 kilos, lo cual va a hacer que al principio no tengamos el salto tan importante de los 18 kilos que muchas veces nos genera la rotura en el tramo inicial, que es donde el mayor problema tenemos. Entonces, esta obra va a reducir al 50% la presión inicial de impulsión del agua que viene desde el río Colorado hasta la canilla del santarroceño, que es el último tramo, ¿cierto? Y de esa manera se va a reducir el 50% la posibilidad de rotura. Sí, pero bueno, venimos controlando, venimos trabajando. ¿Se va a hacer cargo? Es una obra que también hay que ser claro, a ver, tiene más de 20 años, es una obra que requiere un mantenimiento, y ahí donde está el Estado que tiene que hacerlo, y lo venimos haciendo, venimos invirtiendo, venimos trabajando, así que estamos siempre al pie del cañón, trabajando y buscando soluciones para que, en este caso, el acueducto no tenga no pasemos por la situación que pasamos hace 2 semanas. Sí. ¿Y se va a hacer cargo el gobierno de La Pampa de la cisterna, de la conexión Anguil-Santa Rosa? Bueno, hay una propuesta, hoy por hoy depende del municipio. En algún momento, en otro gobierno provincial, hubo alguna intención de pedir, y bueno, en ese momento no llegaron a un acuerdo. Ahora escuchamos, y no he tenido la posibilidad de hablar con las autoridades municipales para ver si hay viabilidad en esta posibilidad de transferir el mantenimiento de lo que es el acueducto Anguil-Santa Rosa. Nos sentaremos a hablar con el intendente, con Luciano, con los funcionarios de la cartera de obras de la municipalidad, a ver la posibilidad de avanzar con ese pase, ¿no es cierto? En algún momento hubo la intención, hoy nosotros no habíamos retomado el tema, pero bueno, últimamente hemos escuchado algunas declaraciones que por ahí estaba la posibilidad, así que lo evaluaremos conjuntamente con la municipalidad y con el gobernador, obviamente, para ver si avanzamos o no. Perfecto. El ritmo de obras del gobierno de la provincia de La Pampa se ha mantenido pese a esta discriminación que hace el gobierno nacional con La Pampa y otras provincias en cuanto a la construcción de obra pública. Más allá de que el gobierno nacional no las haga, La Pampa, las obras que quería hacer, las está haciendo. Sí, a ver, hay obras obviamente que nosotros dejamos de hacer. Claro. Pero por una cuestión de esta cuestión de planificar y de cumplir los compromisos,
A ver, se me ocurre la terminal de Santa Rosa. Era una claro, obra que nosotros teníamos dentro de lo que es la planificación, pero bueno, hoy no es una prioridad. Pero planificada aparte con dinero del gobierno nacional que no viene. Yo digo, las que el gobierno provincial se comprometía a pagar el propio gobierno. Sí, eso siempre fue así y sigue siendo así. Nosotros, además de las que teníamos comprometidas y las nuevas que estamos haciendo, fue de público conocimiento, las licitaciones de TOAI, del ZUM, de Espeluzzi la escuela, de Duval la escuela. Es como dijo el gobernador al principio de año en la presentación del presupuesto, mejor dicho, donde nosotros vamos a plantear principalmente el eje, donde lo que es la prioridad, que es educación, salud y seguridad. Y ahí venimos trabajando, inauguramos la comisaría del Barrio Oeste, estamos ampliando la alcaldía de Santa Rosa, en educación, como te decía recién, Espeluzzi, Duval, TOAI, son obras que venimos haciendo, así que vamos a seguir trabajando. Y bueno, y salud, sinceramente creo que este gobernador transformó la infraestructura de salud en la provincia de La Pampa, con hospitales que la verdad que me sorprende a uno que trabajó en el proyecto, en llevar adelante la licitación, cuando va y los recorre, que empieza a ver cómo se empieza a vestir, equipar, hospitales importantes que va a transformar la realidad de algunas localidades. El otro día tuve la oportunidad de estar en la Adela y nosotros estamos llevando adelante un hospital nivel 4 donde vamos a tener la posibilidad de que nazcan en la Adela, ¿no? Ese tema, a ver, que por ahí alguno dice, pero antes no nacían en la Adela. Exacto. Antes tenían que ir a otra provincia a nacer o hacer 300 kilómetros para poder tener a su familia. Y hoy, gracias a una decisión política de nuestro gobernador, en la Adela, la familia que decida tener un hijo puede nacer y tener en el documento que diga lugar de nacimiento, la Adela. Qué bueno eso. Y sobre todo remarcar algo. El gobierno nacional hace Araca de lo único que puede hacer Araca, que es que tiene un superávit fiscal. Para eso hizo los recortes que hizo y sacrifica literalmente la vida de todos los argentinos. La Pampa, lo informó ayer el gobernador, tiene superávit. Sí. Y no por eso dejó de hacer ninguna de estas obras a las cuales haces mención vos. El Estado presente vale, sirve. Sí. No nos hizo falta y no nos hace falta recortar para poder lograr lo que este gobierno nacional tiene como bandera, pero atrás de eso hay el sufrimiento de miles de argentinos. Seguro. Y lo más importante, y está bueno que lo hayas remarcado en la charla previa que tuvimos, lo que no tenemos que hacer es naturalizar que un gobierno nacional se pueda desentender, ¿no? Es una gran preocupación que uno tiene, porque esta situación de pedir las rutas nacionales, de hacernos cargo de las obras abandonadas, no lo tenemos que naturalizar. Es una lucha que tenemos que seguir sosteniendo, la bandera de la obra pública. No podemos nosotros naturalizar el ausentismo del Estado Nacional. Hay cosas que por ahí, en la discusión que tenemos con los funcionarios del Gobierno Nacional, donde nos plantean, dice, el Estado Nacional no está para hacer, no sé, cordón cuneta, como había planes que se hacían, ¿no es cierto? Bueno, claro, se puede discutir por sí o por no, pero hay cosas que son importantes, que no puede desaparecer el Estado Nacional, como hablamos en un principio, las rutas nacionales no pueden ser abandonadas, no puede ser, desde que empezó este gobierno nacional, no hicieron un kilómetro de ruta, no hicieron ninguna intervención, entonces eso es preocupante. Todavía tenemos una tolerancia, pero muy corta. La provincia de La Pampa hoy tiene el 46% de las rutas nacionales en estado preocupante. En poco tiempo vamos a superar el 50% de las rutas, que va a ser casi intransitable. Así que es preocupante y creemos que el Estado Nacional en algún momento tiene que despertar y tiene que hacer las obras que tiene que hacer. Freddy Entronati, responsable de Obras Públicas del Gobierno de La Pampa, gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos, Javier, e insisto siempre en agradecer la posibilidad de difundir el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, estos espacios nos permiten llegar a diferentes audiencias, ¿no es cierto? Así que bueno, el agradecido soy yo. Porque en la memoria de todos tienen que sobrevivir el Flaco Spinetta. Tus deseos serán cumplidos. Luca Prodan. Juéguense, jóvenes. Yo también, ¿eh? Gustavo Cerati. Estoy muy contento. Papo. Consiguiente un empleo honesto. Porque Charlie, Fito y Los Redondos tienen que seguir sonando. Porque queremos que no nos... Periodismo a diario y la mejor música del mundo. Incredible Data, un programa de rock. Martes y jueves a las 18 por vorterixsantarosa.com.
Y equivocadamente hoy ya recibí algunos saludos porque se viene el Día del Periodista. No sé quién a nivel nacional dijo que hoy era 5 de junio y no es así. Naturalmente el Día del Periodista es el 7 de junio, se recuerda aquello de la inauguración del diario La Gaceta por Mariano Moreno en 1810. Y bueno, después el periodismo ha ido degenerando o transformándose en esto que estamos intentando hacer cada día. Pero sobre todo, para hablar de lo que es esta actividad y lo mal remunerada que está desde hace varios años, invitamos a Milton Fernández, que es el secretario general del CIPREN, un amigo a quien le debemos muchas cosas, por cierto, desde que está al frente de esta gestión que lleva adelante. ¿Cómo estás, Chabón? Hola, Javier, ¿cómo andás? Bien, 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 todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, naturalmente preguntarte por el momento que está viviendo el periodismo. Desde hace un tiempo a esta parte pareciera ser que hay una invitación al odio. No odiamos lo suficientemente al periodismo, dice el presidente. Sí, mirá, aparte está bueno lo que me preguntás porque justo coincide, nosotros como bien dijiste y empezaste la entrevista, más allá de que siempre tuvimos salarios magros y siempre nos refugiamos en esta actividad que es tan maravillosa y que, bueno, siempre decimos la profesión más hermosa del mundo porque es maravillosa el hecho de poder llevar la voz de los que menos tienen, de los que no la tienen, y eso reconforta. Pero bueno, ahora nos encontramos que ese magro salario también está acompañado de mucha agresión, de mucha violencia, y que nada más y nada menos que venga desde los estrados más altos, la verdad que preocupa, porque justamente el que lleva la voz en ese sentido, que es el presidente de la Nación, tuitea, no se puede odiar más al periodismo, ¿no? Que no lo odiamos lo suficiente. Que no lo odiamos lo suficiente. Y recordamos que el último que dijo eso, y a él si hay algo que le da mucha bronca, es que lo comparen con el nazismo. Claro. Y yo lo lamento mucho, pero cuando nosotros iniciamos el camino hace mucho tiempo sobre nuestro estatuto, el Estatuto del Periodista Profesional se basa justamente en la lucha y en la defensa de los periodistas contra el nazismo. Bueno, entonces, que cuide sus palabras porque tienen mucha comparación y mucho dolor, ¿no? Hoy justamente tuvimos una reunión en el sindicato con varios compañeros y compañeras para hablar sobre la salud mental de los trabajadores de prensa. ¡Epa, qué tema! Sí, un tema, y lo trajo un compañero justamente que no la está pasando bien porque además de ser una persona que no cobra bien, tiene mucho miedo de perder su trabajo, es un trabajador que no sabe si mañana va a conservar su trabajo, es un trabajador de Radio Nacional, es una persona que hay que respetar su dolor, que hay que respetar su temor, que hay que acompañar, y a eso no le podemos sumar más violencia. Así que el estado de las cosas siempre se puede estar peor, dice, pensábamos que lo peor era no tener sueldos dignos claro. O que no llegaran a la canasta básica. Exacto. Pero bueno, evidentemente cada día nos sorprendemos más. Seguro que sí. La situación en Radio Nacional es tremenda justamente porque hay una intencionalidad de dejar que se extinga. No les aumentan el sueldo a los trabajadores desde mediados del año pasado, cobran nada más que 500.000 pesos como mucho, tienen que cumplir el horario, pero ni siquiera les alientan con la posibilidad de tener un desarrollo profesional interesante. Sí, a esto sumale la intención que tuvieron de limitarles la huelga, ¿no? El derecho a huelga, claro. Que es la única herramienta que tiene un trabajador para defender y hacer visible su problemática. Por suerte es un DNU que ya lo dieron de baja desde la justicia diciendo hay atribuciones que el Ejecutivo pretende tomar por sobre el Legislativo. Así claro. que, nada más. Vean. Pero bueno, nos gustó que la justicia en ese sentido reaccionó, porque en otros casos no ha sido de la misma manera, sino que lo ha dejado al libre albedrío de lo que suceda en el medio. Y lo que sucede en el medio es despido, es más represión, más violencia y bueno.
Ya sabemos cómo termina todo eso. Radio Nacional es una empresa que tiene trabajadores de prensa que están contratados en forma regular y que entonces perciben sueldos a fin de año. Lo mismo las empresas privadas gráficas. Digo, en la provincia de La Pampa está el diario La Arena, el diario El Diario, en el norte provincial La Reforma. ¿Y cómo es la relación que existe en esos medios respecto a la consideración que tienen con los trabajadores en lo remunerativo? Mira, lo bueno de esta pregunta que vos me haces hoy, que llegamos a un momento de la lucha después de muchísimos años. La relación que tenemos nosotros eso es una paritaria a veces diaria en lo que es todas las redacciones. Bueno, has laburado en una redacción y vos sabés que el día a día es paritar todo el tiempo con la patronal para defender algún pequeño derecho. Nosotros tenemos convenio nacional, está la Cámara Empresarial ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior, y la Federación de Prensa Argentina. Claro. Bueno, nosotros lo que venimos sosteniendo, por eso está buena esta pregunta hoy, que nosotros necesitamos una paritaria local, necesitamos una discusión local y venimos peleando hace muchísima cantidad de tiempo. Hoy tenemos una pequeña luz porque los diarios realmente se han dado cuenta que el salario, o sea, no podés ir a trabajar. Si llegás tarde no te dicen nada, si no haces la actividad tampoco, porque hasta ellos mismos están entendiendo de que un salario de 500.000 pesos no hay forma de sostenerlo. Bueno, hoy en ese sentido, si vos me preguntás por la relación, es una paritaria de puertas abiertas que tenemos en la cuestión local y nos están dando un dinero por sobre la paritaria. Nosotros siempre decimos que las paritarias y los convenios son pisos, son básicos. Exacto. Cualquier patrón que te quiera pagar más, que quiera abrir la mano porque sostiene de que esa lucha es desigual, lo puede hacer. Ahora, además de los trabajadores que están sindicalizados en esos medios gráficos, existen departamentos de prensa en distintos organismos del gobierno provincial, incluso existe una dirección de prensa. Existe en la Cámara de Diputados su dirección de prensa, existe en la ciudad de Santa Rosa, en el municipio, una radio específicamente. ¿Cómo es la relación que lleva adelante el sindicato con esos lugares donde los empleados en rigor son empleados públicos? Exacto. Bueno, la situación es que cuando nosotros llegamos al sindicato de prensa, nos dimos cuenta de que era un sindicato netamente formado y constituido por relaciones que tenían que ver con los medios gráficos. Claro. Eso ya cambió de hace muchísimos tiempos, pero acá te voy a decir algo interesante. Nosotros somos un sindicato que, no tenemos salario, no cobramos por hacer nuestra función. No, más vale. Y siempre han sido cuestiones de buena fe, de poner su... ¿Qué pasó? Porque a lo que quiero llegar, ha costado un enorme esfuerzo poner las cuentas en claro, en blanco, tener un sindicato como vos bien dijiste, y te lo agradezco, que hace un montón de tiempo que ves que se está visibilizando, que está activo en la calle, que hay más gente en las reuniones, que hay delegados también. La situación con los medios públicos hay que pelearla, hay que lucharla, hay que llevarle una planilla de cantidad de obreros que quieran estar sindicalizados con el sindicato de prensa y pelear para que el gobierno te abra las puertas para formar parte de un gremio estatal. Siempre se ha hecho las cosas al revés, en el sentido de que se ha ido con el reclamo de que le abran la puerta al sindicato y desde nuestra gestión nosotros decimos no, esto va a ser al revés. Nosotros vamos a ir con una planilla, vamos a ir con 200 trabajadores de prensa y los vamos a exigir que nos abran la puerta para poder paritar. Ahora, lo que a nosotros nos pasó en Radio Municipal fue algo gravísimo, porque más allá de que vos no tengas la puerta abierta desde la parte de la parte técnica, políticamente e incluso hasta técnicamente hay 4 leyes fundamentales de los trabajadores que eligen por quién quiere ser representado. El 24 bis, el artículo 24 bis de la Constitución habla de la libertad sindical.
El artículo 87 de la OIT habla de la libertad sindical y nuestro Estatuto del Periodista Profesional, la Ley 12.908, habla no solo de la libertad sindical, sino que tu tarea tiene que ver con el sindicato, es lo que te hace perteneciente, ¿no? Claro. Vos no podrías... nadie te podría a vos exigir que vos te afiles a un sindicato que no tiene que ver con tu actividad. Exactamente. La pertenencia tiene que ver con tu tarea. Uh-huh. Y te hace objeto y de derecho a defensa. Bueno, eso la verdad que fue muy triste lo que nos pasó porque lo consideramos una pérdida. Perdimos 5 trabajadores de prensa en Radio Municipal. Nosotros ante el Consejo Deliberante dijimos que, bueno, que estaban dejando un testimonio tremendo para la historia, ¿no? Porque seguro. Porque así no son las cosas. Tremendo. Un antecedente tremendo. En ese sentido, por eso te digo, a la pregunta que vos me decís, hay todo un camino muy interesante para nosotros también hacer. ¿Por qué? Porque también entendemos que la relación que tienen los trabajadores en el Estado es difícil. Hay cosas que nosotros desde el privado, hacer un gremio netamente privado, hay cosas que nosotros no entendemos por qué tienen 30 horas en negro, si las hacen o no las hacen, no claro. Entendemos por qué. Por eso también para nosotros, si te lo tengo que resumir de esta manera, es un desafío enorme. ¿Y lo van a encarar? Por supuesto. Tenemos un delegado en Canal 3, Amílcar Brañas, uh-huh. Y bueno, los chicos se quieren sindicalizar y estamos camino a eso, a poder formar un gran colectivo de prensa, un gran convenio de prensa también provincial, y estamos hablando con la Secretaría de Trabajo, algo que yo más o menos a partir del tarifario que hicimos, el calculador de honorario, eso, sí. Hemos descubierto que se puede hacer incluso hasta una ley del trabajo de prensa. Qué interesante. Es muy, muy interesante porque, bueno, ahí en esa ley estarían dadas las condiciones que tiene para que vos contrates un trabajador, ¿no? Qué bien. Bueno, dale. Sí, te iba a preguntar justamente para terminar de aclarar la situación. Está al aire nuevamente Radio Municipal, que era el reclamo que ustedes estaban haciendo de que podría haber habido un vaciamiento y temían que la radio cerrara. ¿Cuántos trabajadores específicamente tiene la radio dedicada a esa actividad? Hay alrededor de 12 trabajadores, todos en blancos, no quedó ninguno con la figura de la nada misma, como claro. Eran los chicos que estaban antes. Pero sí, la preocupación era enorme porque todo el mundo me llamaban y me decían, che, ¿puede ser que le den la señal a Maskin? Y la verdad que yo no lo sé, pero ante los antecedentes que nosotros teníamos podía pasar cualquier cosa. Hoy están al aire y lo que más nos preocupaba, Javi, era cuando vos tenés personal sin tareas asignadas. Claro. Vos imaginate, yo creo que no solo dignifica la tarea del trabajo, sino el salario mismo. Pero en este caso era al revés, porque estaban en blanco, con salarios, pero llegaban a la casa y decían que no tenían ninguna tarea, que no estaban haciendo nada, que hace 3 meses que la radio no salía al aire. Entonces, eso nosotros necesitamos políticas que tengan que ver más con lo humano. Sí, sin duda. Y yo prefiero políticas en ese sentido. Está muy bien que pongan adoquines, que pongan eso me parece fantástico, pero creo que la otra parte tiene que estar soslayada por completo. Y bueno, nada, nos pasa eso. Está clarísimo. La administración medio que tiene ese modo de actuar porque hay muchos sectores donde hay trabajadores que no saben qué hacer durante las horas de trabajo que no tienen. Ahora, la pregunta tiene que ver con algo que ha sido lo más novedoso en los últimos años en el ámbito periodístico, que es el surgimiento de los streamers, es el surgimiento de, ya con las radios frecuencia modulada, que tenían trabajadores de prensa cumpliendo la función, pero que estaban contratados de una forma tan irregular que no se sabía si ese contrato existía, en qué consistía, si verdaderamente les estaban pagando por hacer el trabajo, cuánto había que pagarles. Bueno, se pusieron a trabajar fuertemente en eso
y han logrado algo que es magnífico, una calculadora. ¿De qué se trata exactamente? Exactamente, esto que vos decís se manifestó a partir de que egresados de la carrera de comunicación y alumnos de la carrera de comunicación se acercaron al sindicato, cosa que para nosotros fue un gran honor porque encontraron dentro del sindicato de prensa su lugar de pertenencia. Qué maravilloso eso. Es maravilloso. Sí, sí. Eso se me pone la piel de gallina porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Encontrar tu colectivo, encontrar con la gente que vos puedas hablar de tus problemas y de lo que te pasa. Estos compañeros y compañeras, porque fueron varios, nos empezaron a contar lo que les sucedía, por ejemplo, en páginas web, en algunas radios, y esto tiene que ver con todo lo que sucede también en La Pampa misma, en los pueblos, no es que suceda solamente en Santa Rosa, ¿no? Entonces, de hecho, hay una trabajadora que le hizo un reclamo salarial muy importante a una página web de un pueblo. Se lo ganó, por supuesto, y empezamos a detectar que también hasta la práctica misma del periodismo estaba tergiversada o estaba, es peor la palabra, que no la puedo encontrar, pero una práctica donde no es lo que te enseñan en la facultad, una práctica que no te enseñan a copiar y pegar, a robar, eso es robo, la libertad de expresión tiene una sola excepción, y justamente es cuando vos robás. Ahí ya no hay libertad de expresión, porque vos le estás sacando el trabajo a otra persona. Además, claro, eso es. Bueno, esas son las prácticas que le estaban enseñando en un montón de lugares. Entonces llegaron al sindicato y dijimos, che, ¿cómo podemos hacer con esto? No sabemos cuánto cobrar. Te contratan, por ejemplo, hay políticos que te contratan a community manager. Claro. El community manager es una persona que junta el material, no es una persona que te saca fotos, que te filma, que si lo hacen es porque son corajudos. Exacto. Pero entonces descubrimos, yo lo llevé a la federación, también en la federación, fíjate, es muy interesante lo que sucede, no hubo mucha repercusión porque vos tenés que tener en cuenta que los sindicatos trabajamos con convenios. Los convenios son situaciones que surgen a partir de la lucha, ¿no? Beneficios que tienen que ver con la lucha colectiva. Y un tarifario, si se quiere, tiene que ver más con un colegio. Entonces ahí sonaron todas las antenas, ¿viste? Y es un debate, después lo hablamos si querés, pero es un debate que hay que dar, el del colegiado. Y yo no digo que esté de acuerdo ni nada, pero ¿qué sucede? Estos chicos no sabían ni siquiera de dónde estaban encuadrados. O se hacían un sindicato aparte, o se hacían un colegio. Pero bueno, entonces descubrimos que había dos experiencias muy interesantes, una en Entre Ríos, conjuntamente con la Universidad de Entre Ríos, y una en Córdoba, conjuntamente con la Universidad de Córdoba, muy serios. El de Entre Ríos, hicimos el año pasado, también para esta fecha misma, hicimos un Zoom con la universidad de acá y la carrera de comunicación, y nos contamos las experiencias, ¿no? Para ver cómo había sido. Y nos pusimos a trabajar. Fue algo muy difícil desde lo político porque tuvimos que encontrar desde cero también las palabras que uno plasma en los papeles, ¿no? Y nosotros somos periodistas y muchas cosas técnicas a veces vemos demasiados grises. Exacto. Como dijo Mónica Molina una vez. Y a veces no son tantos, ¿no? Y sobre todo con el salario, no hay que pensar muchos grises, ¿no? Y también con la Secretaría de Trabajo, que nos asignaron un contador, nos enseñaron o descubrimos más o menos todo en conjunto cómo encontrar el valor de, por ejemplo, lo que sale hacer una gacetilla de prensa de 4.000 caracteres. ¿Qué dijimos? Encontramos una pieza, que sería la gacetilla de prensa hasta 4.000 caracteres, encontramos el valor del punto, encontrar ¿viste cómo hacen los psicólogos? Que los psicólogos tienen, por ejemplo, los galenos, los contadores tienen el módulo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que varía es el valor del punto, en nuestro caso, nosotros le llamamos punto, porque tiene más que ver con nosotros, pero después pero esa gacetilla de prensa vale 6 puntos. 6 por 7, 42, que nos dio. Encontramos el valor del punto, que también fue muy difícil cómo encontrar. ¿De dónde encontrás? ¿Viste? Buscamos por todos lados. Y se nos ocurrió la canasta básica total. Qué mejor ejemplo
Hoy la canasta básica total está en 1.200.000 pesos. Encontramos una hora de 7.500 pesos. Y a raíz de ahí empezamos a hacer todo un desglose. Cuando llegamos, y esto todo hablado con gente que está trabajando. Claro. Cuando llegamos a las páginas web, llegamos a Instagram. Instagram tiene para hacer, vos podés hacer reels, podés hacer historias y podés hacer un feed. El feed tiene copies, los copies que pones abajo. Claro. Yo siempre digo, cuando vos abrís el celular y te pones a leer, atrás hay un trabajador de prensa. Absolutamente. Y es muy probable precarizado. Claro. Y eso ya estuvo bueno como novedad, estuvo bueno hace, ¿cuánto? Pongámosle fecha, Sí. 10 años. Pero ya está firme. Ya hoy Es algo que vos se debe leas un considerar. precarizado atrás no está bueno. Exacto. Sobre todo. Y las empresas serias lo entienden. El problema justamente no son las empresas serias. ¿Viste? Exacto. Porque a vos te agarra una empresa seria, no vamos a decir nombres, pero seguramente tiene un community, encarga laburo para un fotógrafo, y hace su posteo. Entonces, llegamos a esto, al calculador. El calculador es vos buscar pero bueno, encontramos el valor de lo que es lo que tiene que ver con Instagram, esto que yo te decía, pero después hay un montón de actividades más que para el grupo que hicimos interdisciplinario entre alumnos, egresados y comisión directiva nos excede. Entonces dijimos, como hicieron las otras dos provincias, vinculemos a la universidad. Qué bien. Para enriquecer de alguna manera todas las tareas que vayan a venir, sumarlas Es algo al abierto, calculador. absolutamente. Es totalmente abierto. Vos mañana me llamás y me decís, mirá, chabón, yo creo que esto que está acá debería valer más o menos, o esto habría que cambiarlo. Perfecto, lo discutimos. O me surgió una nueva función que no está prevista allí. Exactamente. Claro. Lo abrimos, lo discutimos, lo ponemos. Tiene que ser algo vivo. Y esto también que nosotros dijimos ayer, la lucha es colectiva y tiene que haber distintos actores. Y la responsabilidad es de todos. Qué bueno. Así que, ¿Dónde se puede encontrar el contador? como es un proyecto, lo elevamos a la universidad ayer. Vamos a tratar de alguna forma darle algún impulso más con alguna otra actividad, pero después va a ser muy sencillo. Hay todavía no lo tenemos en las redes, después te los paso, pero hay un link que se usa en el celu, se llama Linktree, donde vos abrís y directamente te lleva un documento del sindicato de prensa. Qué bueno. Ahí lo mirás Y ahí va a podés ser libre. comprobar qué es lo que estás haciendo y cuánto vale lo que Exactamente. haces. Cada 3 meses se va a actualizar y la verdad que está bueno. Eso es maravilloso, es un avance notable para la actividad y se lo debemos a la actual conducción, la que encabeza Milton Fernández, y por eso es que hoy lo invitamos y por eso le agradecemos que esté y también por eso le preguntamos ¿cómo festejamos el Día del Periodista? Bueno, venimos festejando hace rato de esta semana. Bueno, hicimos una proyección de Osvaldo Bayer Sí, estuvo muy bueno. Estuvo re lindo. Mañana tenemos una muestra de fotografía, están todos invitados a las 7 de la tarde en el Aula Magna, en el hall del Aula Magna, y mañana vamos a hacer un asadazo como es costumbre. Así que bueno, tienen hasta mañana para confirmar asistencia ahí en Irigoyen 469. Y bueno, comeremos, beberemos y la pasaremos bien. Y la pasaremos bien seguramente. Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa de la provincia de La Pampa. A través de él saludamos a todos los colegas porque se viene el Día del Periodista y está bueno celebrarlo. Gracias. Muchas gracias a vos, Javier. Lo verdaderamente importante y la música que más nos gusta. Incredible Data. Donde vayas, vamos. Válido en la República Argentina. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Periodismo a diario y la mejor música del mundo. Incredible Data. Un programa de rock. Martes y jueves a las 18 por vorterixsantarosa.com. Con 12 grados y 3 décimas de temperatura en Santa Rosa, 83% la humedad, viento del norte a 8 kilómetros por hora y el cielo parcialmente nublado, a las 7 casi 25 de la tarde, 19:23, tenemos el enorme gusto de recibir a dos referentes del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Hablamos de Mónica Rodríguez y Mirta Fiorucci, que nos regalan un toque de su tiempo para contarnos varias cosas que tienen que ver con estas fechas, pero que son mucho más profundas porque es de una lucha de años ya. Este foro, por ejemplo, hace ya 20 años que existe, Mónica. Bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el 28 de mayo pasado, la semana pasada, cumplió 20 años. El foro, a partir del lanzamiento de la campaña, fue teniendo contactos con la campaña, ya los tenía antes, pero empezó a tener contactos y tomamos la decisión en el año siguiente, en junio del año siguiente, de ingresar como foro pampeano, porque para eso nos juntamos varias organizaciones, grupos de mujeres, mujeres de la CTA, el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Nacional de La Pampa, y lo que éramos y que seguimos siendo también Mujeres por la Solidaridad, entre ellas y comunicadoras y otras mujeres, nos juntamos y decidimos armar el foro pampeano. Desde ese momento hasta ahora continuamos. Pero el 28 de mayo no solamente es el aniversario de la campaña, también es un aniversario para el foro pampeano, porque cuando en el 2007 se presentó el primer proyecto de despenalización y legalización del aborto de la campaña, nosotras salimos ese día públicamente con banderas, banderines, proyectos, o sea que también los 28 de mayo nosotras cumplimos una salida pública, que para nosotras también es importante porque era el activismo callejero, y recordamos siempre que en aquella oportunidad, en esa primera salida, que el 28 de mayo todavía estaba con nosotras el doctor Ciro Ongaro. Él había sido juez del Superior Tribunal de Justicia y tuvo mucho que ver con nuestro foro, porque cuando decidimos empezar a estudiar para armar ese primer proyecto, y como es un movimiento federal, la campaña, todas las regionales participábamos, Ciro nos acompañó, abrió las puertas de su casa y estudiamos durante todo un verano con él para hacer un aporte en la plenaria de la campaña. Esa ley de aborto tuvo varias intentonas frustradas. Sí. Pero las mujeres que luchaban por eso llegaron a constituirse en verdaderas mareas que iban a reclamar por ese derecho. Claro, hace 20 años, cuando comenzó la campaña, uno imagina que no deberían haber sido tantas, aunque el entusiasmo estaba. Comparado este momento con el de aquellos iniciales, es aún peor, y lo digo porque tomo como referencia aquel inicio donde no deberían ser tantas, pero es aún peor por todo el retroceso que estamos viviendo esta fecha. En realidad, nosotras lo que observamos es que en aquel momento había un núcleo muy potente, porque recordemos que las pioneras de la campaña eran mujeres con muchísima formación política, intelectual, muchas mujeres muy bien formadas en el feminismo y muchas mujeres que habían tenido experiencia feminista porque habían sido exiliadas políticas y entonces venían con una potencia. Por eso nosotras siempre decimos que esta ley se debería llamar Dora Kodeleski, porque en realidad ella y muchas como ella, pero ella era representativa, tenían una potencia muy importante y eran mujeres políticamente muy formadas y muy conectadas en los diferentes circuitos. Muchas de las mujeres que nos han acompañado hasta ahora, todavía quedan mujeres de aquella primera camada. Y además, en las diferentes provincias y regionales había personas también altamente comprometidas. Nosotras éramos una pequeña regional, pero también teníamos compañeras como Cristina Ercole y como Mirta, que iba siempre a los encuentros nacionales de mujeres, Cristina con la experiencia sindical que tenía, compañeras que venían de los partidos políticos, o sea, eran personas que venían de una formación, esos núcleos que fueron encendiéndose en todo el país tenían esa condición. La lucha, como vos bien decís,
se fue agigantando. Por eso, el Ni Una Menos del 2015, el 3 de junio del 2015, apareció un nuevo aporte, que fueron las jóvenes, las personas que venían negándose a aceptar que la muerte era un destino, los femicidios eran un destino para las mujeres en nuestro país, y eso le dio una potencia y mucho contacto con los grupos juveniles. Eso se sostuvo y fue muy intenso y fue creciendo, recordemos 2018, 2020, aquellas vigilias importantísimas, eso fue creciendo, agigantándose y tuvo una potencia importante. ¿Qué pasa cuando viene la ley? Cuando viene la ley es como que tocas algo y que ya espera. Entonces suele haber un repliegue, porque buena parte de ese activismo que no tiene tanta experiencia de leyes anteriores, medio que se desplaza. Las que somos más veteranas, digamos, siempre decimos, la ley nunca es la garantía de nada, hay que trabajar por la implementación. Y ahí sí se reduce esa cantidad de marea, porque a la implementación se dedican ciertos grupos o ciertos activismos. Eso es lo que vemos. Y nos mantuvimos igual muy bien, porque hay que decirlo, la rectoría del Programa Nacional hasta el 2023, o sea, del Programa Nacional de una misma línea política, fue muy importante y generó planes y sostuvo planes muy interesantes, como el Plan Eña. Permanentemente ofrecían capacitación, se armaban diferentes grupos de debates. Eso fue creciendo digamos, en los protocolos, en las investigaciones. Se generó mucho en torno de eso y eso sostenía. Lo que sucede es que a partir de, inclusive antes de la asunción del gobierno de Milei y sus acólitos, ya venía un ataque directo, no solamente a la ley, sino a los feminismos en general y a todas aquellas leyes que se habían conseguido en el periodo previo de la democracia. Eso hace y sucede que desorienta un poco, y las personas, como en otras acciones políticas, ya sean los trabajadores, ya sean los gremios, los sindicatos, es como que se desorientan un poco y no se ve el mismo activismo, porque empieza un periodo de ataque muy frontal que nadie no lo esperaban, y generar réplica a ese ataque a veces cuesta un poco. Nosotras creemos y estamos convencidas de que en este momento esa unión de en un plano horizontal de diferentes atravesamientos, los laborales, los jubilados, las discapacidades, las personas de las disidencias sexogenéricas, las mujeres, los grupos y las que estamos siempre defendiendo los derechos sexuales reproductivos y el aborto, nos estamos intersectando y estamos volviendo a tener una potencia organizativa. Una potencia organizativa que justamente, haciendo honor a esa organización, es que, convencidas de que este gobierno que estamos padeciendo viene por todo, han decidido que la jornada que habitualmente hacen todos los años, el 3 de junio, el 3J, contra la violencia, el de Ni Una Menos, lo van a desarrollar mañana para acompañar sobre todo a los jubilados y jubiladas que viven siendo reprimidos allí en Buenos Aires y que en todo el país entonces van a estar mañana dando pie a una lucha conjunta, no a cuestiones separadas una de otras como si no tuviera nada que ver una cuestión con la otra, ¿no, Mirta? Sí, totalmente. Una de las consignas es nadie se salva solo, ¿no? Claro. Y en todo esto convergieron la lucha, diríamos, de los jubilados, la lucha del Hospital Garrahan, del Hospital Bonaparte, la lucha por la salud, por la educación y por los transfeminismos, ¿no? Por las disidencias. Y el tema de las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres, bueno, todo junto, la mayoría de las regionales en muchas provincias del país se convergen para conmemorar el 3 de junio, hacerlo el 4, en muchas provincias del país. Así que, bueno, ahí nos estamos convocando para la Plaza San Martín a partir de las 18. De todas maneras va a haber gente antes porque va a haber puestos o va a haber mesas con información para el que quiere ir antes y a las 18:30, es decir, poder marchar, ¿no? Tenemos un documento conjunto a las 18
y a las 18:30 poder marchar por la ciudad. Siempre dijeron, y lo señalaste hace un ratito, que la ley no podía ser el punto final porque había que estar defendiéndola e incrementando derechos permanentemente. La presencia de las mesas informativas esas mañanas en la Plaza San Martín, ¿tiene que ver con esto? ¿Falta información, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la IBE? Y entonces se hace necesario que hoy le estén dando a conocer a gente que ya está desconociendo este derecho. Bien, como vos decís, esta prédica desde niveles tan altos del gobierno nacional y esta posición de que la vamos, no va a haber, que la vamos a atacar, vamos a hacer alguna acción, inclusive la amenaza de haberlo hecho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, introduciendo uno de esos abogados que aspiraban y que tomó por un breve tiempo el cargo, García Mansilla, declaró con mucha potencia que su interés era derogar iba por la ley de derogación. Entonces, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ese mensaje hace que muchas personas que no están totalmente actualizadas sobre el tema piensen que no está más vigente, y nosotras tenemos que decir, está vigente la ley está vigente, es un derecho que no lo ha perdido las personas, pero lo que sucede es que en muchas de las provincias de nuestro país, esta potencia que aquí observamos de apoyo a sostener que la ley se va a implementar, se va a mejorar, se va a seguir capacitando, está vigente y que se tienen que acercar, no lo están haciendo, especialmente en lo que se llama difusión y comunicación de la ley e información sobre qué significa tener una ley. Y queremos decir lo que significa. Son 4 cosas muy importantes. Por favor. La primera cosa es que la mujer puede decidir y por lo tanto acercarse. Después se va a diferenciar entre IVE, que es el embarazo voluntario, que es hasta las 14 semanas inclusive, y la ILE, que es por causales. Pero eso no hace falta, saber que se puede acercar, que por eso puede demandar en los centros de atención todo el acompañamiento necesario. Por último, que si a alguna persona le sucediera que aborta en su casa o se le produce un aborto espontáneo o por alguna otra razón aborta en su casa, la atención del posaborto es obligatoria y de calidad en todos los centros de salud, porque ese era un problema que se tenía antes de la ley, que las mujeres temían acercarse a los centros de salud cuando estaban con algún sangrado, con alguna pérdida, porque de ser acusadas y que corriesen algún riesgo legal. Y por último, la información. La información es fundamental. Entonces, nunca es demasiado informar. Por eso las mesas informativas, por eso recordar siempre que hay un número en la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa tiene un número específico para estas consultas, para consultas sobre métodos anticonceptivos, para consultas sobre tratamientos para las disidencias, también para los adolescentes y para la salud mental. El número es muy fácil, es un WhatsApp al que se puede llamar o se puede escribir. De lunes a sábado, de 8 a 20 horas, es 2954-595-392. Nosotras siempre decimos que es bueno tenerlo en el celular, porque uno nunca sabe a quién le tiene que acercar esta situación. Les queremos avisar que sería bueno que se acercaran mañana a las 17:30 a la plaza, porque ya para las 18, como bien dijo Mirta, generalmente ya les jubilados ya quieren empezar a marchar, entonces si nos vamos retrasando, se retrasa esa marcha. Y después sí va a haber, vamos a marchar todos, vamos a acompañar al PAMI, vamos a acompañar también al ANSES, como se hace siempre, que es lo que deberíamos hacer siempre, toda la comunidad acompañando a las personas que están en esta condición tan alarmante. Y luego vamos a hacer una pequeña intervención teatral, como nos salga. Muy bien. Ahora, recordamos que Mónica Rodríguez es doctora. Y en ese sentido, quiero que desarticules la barrabasada que sostiene el presidente y este gobierno de que ha caído la natalidad justamente por quienes impulsan la ley de aborto.
Bueno, nosotras ya lo habíamos comentado, nunca fue ni pretensión de los grupos ni en ningún país del mundo es política poblacional el aborto, que significa herramienta para el control de la natalidad. No, es un derecho que los diferentes países le van dando, reconociéndole a las mujeres, porque no se obliga a nadie a abortar, simplemente se acompaña a la persona que ha tomado esa decisión, porque debe garantizarlo el Estado y las instituciones del Estado para que los abortos no sean inseguros. Eso es lo que establece la ley. Acompañamiento para que los abortos no sean inseguros. Y nosotros le recordamos al presidente lo que sí se sabe de otras partes del mundo que también tienen esta situación. Este no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal. Claro. Está disminuyendo la natalidad ya desde hace muchos años, también en nuestro país, pero desde hace muchos años. Y tiene mucho más que ver, primero, con que las mujeres han modificado una posición respecto de la maternidad. Ya la maternidad no es aceptarlas todas las gestaciones, por eso intentan usar métodos anticonceptivos y en el caso de que por alguna circunstancia estos le hayan fallado o no hayan podido usarlos, recurren, cuando ellas lo deciden, al aborto. Pero esto es un fenómeno universal y tiene que ver con otros posicionamientos de las mujeres y también con un cuestionamiento al rol de las familias tradicionales, a la posición en la que las mujeres tenían que ocupar dentro de esas familias tradicionales que se ha ido modificando. Entonces nosotras decimos, las políticas públicas de un Estado tienen mucho más que ver en la decisión de las mujeres y o de las parejas a disminuir el número de embarazos que tengan. ¿Por qué? Porque si no hay condiciones laborales, si no hay trabajo seguro, si se están perdiendo los derechos laborales, si por el otro lado no hay garantías de cuidado, supongamos una mujer que trabaja, esos niños, tener lugares donde en esos horarios a ella se la acompañe, a la pareja, en el caso de que estuviera en pareja, eso también. Y por el otro lado una política fundamental, la vivienda. Las parejas hoy en día ya no pueden acceder fácilmente a la vivienda. Entonces, nosotros invitamos a todas las personas que piensan o que quieren incluirse en ese pensamiento que lo revisen, pero que además revisen qué impacto tienen las políticas públicas del Estado Nacional sobre estas variables políticas que son las que tienen mucha más vinculación con el descenso de la natalidad. Por último, y recordando que mañana entonces a las 5:30 de la tarde va a comenzar esta movida de las mujeres de este foro y tantas otras que se van a reunir, como también de sectores que están con los jubilados y los propios jubilados y jubiladas, preguntarte por la situación en la provincia de La Pampa, donde se sabe que está garantizado este derecho, donde se sabe que no ha disminuido la intensidad con la cual se está apoyando a quienes necesitan esto, pero donde seguramente todavía quedan cosas por hacer. ¿Cuáles son? Sí, las cosas para hacer son construir o constituir equipos de salud en todas las localidades que realmente trabajen en equipo esta temática, porque no solamente es necesario tener los insumos, que por el momento la provincia de La Pampa, aún sin el apoyo nacional, los tiene, quiere decir que tenemos mifepristona, misoprostol, tratamientos de hormonización y métodos anticonceptivos, tenemos preservativos, que no ha enviado nada más que el 20% la Nación en el año pasado. Y además, pero sí es interesante que haya equipos, que haya referentes del equipo médico en todas las localidades. Que en el caso de que haya objeciones de conciencia, que en realidad no, en cada localidad se tiene que garantizar que no haya objetores de conciencia, esa objeción de conciencia es pura y exclusivamente para el personal que tiene acción directa y no puede haber objeción de conciencia ni en los administrativos, ni en los ecografistas, ni en los laboratoristas, ni en los anestesistas, por ejemplo, y tampoco en el personal de enfermería. O sea que hay que ir explicando esas cosas. Y por el otro lado, que no se está siendo capacitado el personal, siempre se está capacitando, inclusive
el año pasado y este año se están haciendo capacitaciones en una metodología de interrupción que es la aspiración manual endouterina. También se está haciendo en este momento un curso de ecografía para que haya ecografía en los primeros niveles y en aquellos lugares muy pequeñitos las mujeres no se tengan que trasladar a otra localidad a 120, 150 kilómetros para hacerse una ecografía. Entonces todas esas cosas son importantes. Pero muy importante es que además, como dijimos, no es solamente la parte médica. Necesitamos educación sexual integral de calidad en todos los niveles y donde en algún momento esta temática se introduzca adecuada a la edad de las personas, pero que se empiece a hablar con las familias y con los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes. Mónica Rodríguez, Mirta Fiorucci, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Se puede?